Hola pequeños, nos encontramos en un nuevo video donde vamos a aprender los tipos de narrador. Y ustedes dirán, profesora, ¿por qué aquí tiene este dibujito con estas abejitas? Bueno, aquí está ocurriendo una situación y yo con este dibujito les voy a poder enseñar los 4 tipos de narrador que existen. Presta atención a este video porque te va a servir desde cuarto básico hasta octavo, así que muy importante prestar atención. Bien, lo primero que tenemos que saber es qué es un narrador. El narrador es el que nos cuenta una historia, viene de narrar. Y no siempre nos va a contar de la misma forma. Van a haber narradores que van a saber todo y nos van a decir algunos pensamientos de los personajes. Van a haber otros narradores que no van a saber tanto, que solamente nos van a decir las acciones. Y van a haber narradores que van a estar adentro de la historia. ¿Ven que aquí hay una historia que está en un circulito? Este es el interior de la historia y este de acá es el exterior. Y van a haber narradores que van a estar fuera de la historia también. Comencemos entonces con cada tipo de narrador. Veamos esta historia. Había una vez una abejita que se llamaba Yesita. La abejita Yesita ese día se encontraba de cumpleaños y había estado trabajando todo el día sacando miel, ayudando en la colmena, y de pronto cuando llega a su casa se da cuenta que la abejita Estefita le tenía una sorpresa. Le tenía una torta y una fiesta, así que estaba súper contenta. Pero afuera habían otras abejitas mirando. Estaba esta abejita de aquí, que yo no sé cómo se llama, iba pasando y vio lo que estaba pasando. Fuera de la historia había una cámara grabando todo y también estaba el dios de las abejitas. Ahora te voy a explicar por qué es tan importante esta historia. La abejita que está recibiendo la sorpresa, que está viviendo la historia, se va a llamar narrador protagonista, porque ella nos va a contar su propia historia. Estaba en el trabajo y cuando llegué a la casa me tenían una sorpresa por mi cumpleaños. Narrador protagonista porque nos cuenta su propia historia. En cambio, la abejita que está afuera no nos contaría la historia de la misma forma que nos los cuenta la abeja Yesita. Nos diría, yo iba pasando y vi que a una abejita le estaban celebrando su cumpleaños de forma sorpresa. ¿Se dan cuenta de la diferencia? Ella lo vive y ella lo ve. A la abejita Yesita, que vive su propia historia, le llamamos narrador protagonista. Y a la abejita que pasa y está mirando, le llamamos narrador testigo, porque está viendo lo que pasa, pero no participa de lo que están haciendo los personajes aquí. Ahora, miren, yo acá tengo al dios de las abejitas. El dios de las abejitas sabe todo lo que piensan las abejitas. Saben que la abejita Yesita estaba triste porque pensaba que nadie se había acordado de su cumpleaños. Sabe cómo había planeado la abejita Estefita esta sorpresa, sabe lo que sintió, lo que pensó, sabe lo que iba a pasar. Ese narrador que conoce los pensamientos y sentimientos de los personajes, pero que está fuera de la historia, se llama narrador omnisciente, que es una especie de dios que conoce todo lo que pasa en la historia. En cambio, esta cámara que también está fuera de la historia se va a llamar narrador de conocimiento relativo. ¿Y por qué dibujo una cámara? Porque es como algo que mostrara solamente las acciones. Él no sabe los pensamientos ni los sentimientos de los personajes, pero está afuera de la historia, no es como el testigo, está afuera. Entonces dice, la abejita iba caminando a su casa y se encontró con una fiesta sorpresa. No sabe si estaba feliz, no sabe si estaba triste, lo que estaba pensando. Dice, la abejita Estefita fue a comprar una torta, infló unos globos, pero no sabe cómo se sentía, no sabe que estaba contenta, que quería hacerle una sorpresa, estaba ansiosa, no sé, no lo sabe. Eso lo sabe solamente el narrador omnisciente. ¿Sí? Bien, ahora te voy a mostrar unas características que son súper importantes para identificar el tipo de narrador. El narrador omnisciente, habíamos dicho que el narrador omnisciente era el que lo conoce todo y lo sabe todo. Es como un dios, ¿cierto? Acá lo teníamos en el ejemplo con la abejita, el diosito abejita. Pero va a haber algo muy importante porque nos va a permitir, cuando veamos un texto, identificarlo, y es que narra en tercera persona. Dice él o ella. Dice ella o dice la abejita Yesita entró a la casa,
estaba nerviosa, estaba triste, porque acuérdense que sabe los pensamientos y los sentimientos de los personajes, y se encontró con la fiesta. Ahora, si usted me pregunta, profesora, ¿cómo yo sé lo que es la tercera persona? Bueno, tenemos un cuadrito que siempre nosotros tenemos en nuestro cuaderno, que nos permite saber las personas gramaticales. Acá están los singulares, los plurales y las personas. Primera persona, segunda y tercera. Primera persona, yo, singular. Primera persona plural, nosotros o nosotras. Segunda singular, tú. Segunda plural, ustedes. Tercera singular, él o ella, que es en este caso en lo que narra el narrador omnisciente en tercera persona, o puede ser ellos o ellas si es que está en plural. Entonces yo sé que el narrador omnisciente, mi abejita aquí Diosito, dice ella entró y se encontró con una sorpresa, o dice directamente la abejita Yesita entró y se encontró con una sorpresa y se sintió muy contenta. Recordemos de nuevo que conoce los pensamientos y sentimientos de los personajes. Vamos al otro. Por otra parte, el narrador de conocimiento relativo va a contar solamente las acciones que ocurren desde afuera de la historia. Recordemos que es como una cámara, ¿cierto? Y también va a narrar en tercera persona, por eso no nos podemos confundir. Va a decir él, o va a decir ella, o va a decir ellos, o va a decir ellas. Pero la diferencia es que no va a saber ningún pensamiento y ningún sentimiento del personaje. Los dos narran en tercera persona, los dos van a decir él o ella, pero uno va a conocer los sentimientos y el otro no. Este va a decir, la abejita Yesita entró, comió pastel, disfrutó su cumpleaños, pero no va a saber cómo se sentía. Luego tenemos al narrador testigo, que es el que ve lo que pasa, ¿cierto?, a otro personaje. Este narrador va a narrar en primera persona, va a decir yo, pero él lo ve, no lo vive. Esa es la diferencia. Miren, aquí estaba nuestro narrador testigo. Él está viendo lo que le está pasando a la abejita Yesita, pero a él no le ocurre. Es como cuando somos testigos de un accidente o cuando vemos que a alguien le pasó algo muy bueno. Estamos siendo testigos, ¿sí? Y finalmente está el narrador protagonista, que es el que protagoniza su propia historia y nos la cuenta, ¿cierto? Narra su propia historia. También va a narrar en primera persona, también va a decir yo, pero la diferencia es que va a decir yo lo viví, a mí me pasó, yo iba llegando a mi casa, en cambio el testigo dice yo vi. Él lo vive y él lo ve. Esa es la diferencia, ¿sí? El narrador entonces protagonista narra su propia historia, narra la historia en primera persona, dice yo, y nos va a contar lo que le está pasando. Entonces, para finalizar, lo que vamos a hacer es poner el nombre a cada tipo de narrador en nuestro dibujito. La camarita, ¿cómo se llamaba? El narrador que nos contaba desde afuera de la historia lo que estaba pasando y que solamente nos decía las acciones y narraba en tercera persona, decía él, pero no conocía ni los pensamientos ni los sentimientos de los personajes. Muy bien, se llamaba narrador de conocimiento relativo. Lo vamos a escribir aquí. Cuando mi lapicito quiera escribir, ahí está. Narrador de conocimiento relativo. También a veces se le llama narrador objetivo. Luego tengo a mi otro narrador acá, que era esta especie de Dios, que conocía todos los sentimientos de los personajes, todo lo que ellos pensaban, sabían, sentían, y a este narrador se le llamaba narrador omnisciente. Muy bien. Recordemos que narra en tercera persona, dice él o ella, pero conoce todos los sentimientos de los personajes y que él está fuera de la historia. Vamos adentro de la historia. El narrador que nos cuenta su propia historia, ¿cómo se llamaba? Muy bien, narrador protagonista. Narra en primera persona, dice yo, pero lo vive. Y el que miraba, el que veía la historia de otra persona, pero él también estaba dentro, se llama narrador testigo. Súper bien.
No sé si se nota mucho, creo que no, pero no importa, sabemos que se llama narrador testigo. Bien, entonces en este dibujito tenemos los 4 tipos de narrador. Espero que te haya quedado súper claro. Cualquier duda ya sabes cómo contactarme. Un abrazo grande para ustedes, sus familias. Cuídense, muchos besitos. Chao.